revelado, cárteles encaran a El Chapo, el increíble e inesperado giro que transformará su destino. En la calidez gris de un taller mecánico en Sinaloa, el sonido de las herramientas chocando vibraba en el aire como una sinfonía de lucha. Miguel, un joven de 22 años, tenía la sonrisa iluminada por la esperanza. Era hijo de inmigrantes, y cada chispazo del metal que soldaba resonaba con el sacrificio de sus padres. Recorría el lugar con paso firme, sintiendo el peso de una familia a la que debía proteger. Su padre, un hombre de manos callosas y mirada cansada, había enseñado a Miguel lo que significaba trabajar duro, mientras que su madre, devota, elevaba oraciones cada noche, rogando por un futuro mejor para su hijo. El amor que sentía por ellos se mezclaba con el miedo de que la pobreza devorara sus sueños. Sin embargo, aquella mañana, la calma se rompió. José, su viejo amigo del alma, regresó al barrio. Las miradas de los vecinos dijeron todo, los murmullos y las advertencias eran ecos de advertencias que daban miedo. Pero Miguel, impulsado por los recuerdos de una infancia compartida, lo recibió con los brazos abiertos. Querido José, ha pasado tanto tiempo. La risa entre amigos era un refugio en medio de un mundo hostil. Vamos a salir adelante, prometió José, sus ojos llenos de una chispa peligrosa. A pesar de las advertencias, la historia de amistad pesaba más que el peligro conocido. Esa decisión lo cambiaría todo. Sus palabras se volvieron cenizas cuando las cosas dieron un giro inesperado. La realidad se tornó oscura cuando José, sin intención, los arrastró a una red de violencia. Al principio, nadie lo notó, pero los rumores sobre cárteles rivales comenzaron a encerrar al barrio en un ambiente tenso. Las sombras se alargaban. Los corazones se llenaban de temor. Miguel sintió que su vida se convertía en un juego del gato y el ratón. La imagen de su madre rezando lo perseguía día y noche. Quería protegerla, pero el dilema creció: ¿debería aferrarse al pasado o enfrentar esta nueva amenaza? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En cada rincón del barrio se sentía la presión, y con ello, el descubrimiento de secretos familiares. Mujeres y hombres ancianos compartían historias de resistencia, y Miguel comprendió que su padre, aunque enfermo, era un guerrero en su propia batalla. Esos relatos le dieron fuerza, pero la angustia del pecado ajeno no le dejaba espacio para la paz. Todo lo que hizo fue un intento por cambiar el rumbo, pero su primer enfrentamiento con los cárteles fracasó bruscamente. Sintiéndose impotente, un frío recorrió su ser al recibir amenazas directas. El rostro de su madre se tornó en miedo, y esa mirada fue como un puñal en su corazón. Sabía que debía tomar una decisión. ¿Lucharía a solas, o se uniría a su comunidad para enfrentar a esos demonios que asediaban su casa? Con cada paso, la tensión aumentaba. El pasado lo perseguía, y con ello, la revelación que cambiaría su vida por completo se asomaba a la esquina de su alma. Miguel estaba atrapado en una tormenta de emociones. A cada respiración, el futuro se hacía más incierto. Esa noche, decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados, observando cómo el miedo se apoderaba de su hogar. No sabía si era valentía o desesperación, pero algo dentro de él ardía con fuerza. Nadie podría decirle lo contrario, la comunidad necesitaba líderes, y en el fondo, Miguel sabía que había llegado su momento. Con un creciente sentimiento de determinación, se reunió con un pequeño grupo de amigos del barrio, todos igualmente inquietos por la violencia que se cernía sobre ellos. La sala del taller, que solía ser un refugio de risas y música, se había convertido en un lugar de conspiración. Las miradas de cada uno de sus amigos reflejaban la misma inquietud que él sentía. Miguel, con un tono serio y firme, compartió lo que llevaba en su corazón. No debemos dejarnos vencer por este miedo. Nosotros somos más fuertes juntos. ¿Qué les parece si organizamos una reunión con todos? Haremos un plan. Las palabras cayeron como un rayo en la oscuridad. Cada rostro allí se iluminó con la posibilidad de un cambio, de un futuro diferente. Poco a poco, la idea ganó fuerza. Sin embargo,
a pesar de estar decididos, los miedos seguían acechando. ¿Y si los cárteles se enteran?, preguntó Laura, una de sus amigas más cercanas, con la voz entrecortada. Miguel sintió como su corazón latía más fuerte, casi como si le gritara que no se detuviera. No podemos permitir que ellos sean los que controlen nuestras vidas. Hay más de nosotros que de ellos, respondió con más coraje del que sentía realmente. Los días siguientes fueron una mezcla de planificación y ansiedad. En las calles, las tensiones aumentaban. Cada ruido parece amplificarse, una sirena, el motor de un auto desconocido, y hasta el llanto lejano de un niño. Miguel se esforzaba por ignorar la constante sensación de peligro. La imagen de su madre no lo dejaba en paz, imaginando su serena mirada y su fe inquebrantable. Por cada vez que eso lo desanimaba, otra chispa de esperanza surgía en su interior. Finalmente, la reunión comunitaria se llevó a cabo en la plaza central del barrio. La gente llegó, en su mayoría con miradas cansadas pero también con destellos de esperanza. Miguel sintió el peso de cada par de ojos fijos en él, como si fuera un faro en medio de la tormenta. Alzó la voz para hablar, y los murmullos se detuvieron. Expuso sus ideas sobre cómo enfrentarse a los cárteles, apoyándose en la historia de lucha que su comunidad había compartido a lo largo de los años. Y allí estaba la enorme contradicción de la vida, ese momento de unión, de fuerza, también se sentía como una bomba de tiempo. Mientras hablaba, sintió la mirada de José, que lo observaba desde el fondo. Su amigo había sido parte de la vida de Miguel desde siempre, pero en ese instante, el recuerdo de cómo todo había cambiado por su regreso parecía un eco distante. Aunque lo quería, les había metido a todos en un lío del que ahora no podían escapar. Fue un pensamiento que lo hizo detenerse un momento, pero la necesidad de acción rápidamente llenó ese vacío. Al final de la reunión, un sentimiento colectivo de determinación flotó en el aire. Se habían comprometido a hacer algo. Pero, cuanto más se adentraban en el plan, más fuerte era la sombra de los cárteles acechando en los bordes de su realidad. Y no pasaría mucho tiempo hasta que esa sombra se moviera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Miguel recibió un mensaje en su teléfono. Era de José, con un mensaje corto pero inquietante: hablé con alguien. No vas a creerlo. Esta noche, algo cambiará. La adrenalina corrió por sus venas. ¿Era esto un paso hacia la redención o un abismo aún más profundo? La incertidumbre se apoderó de él, y antes de poder reflexionar más, una sirena resonó en la distancia, rompiendo el silencio de la noche. ¿Serían ellos? Miguel sabía que las decisiones estaban a punto de hacerse palpables, y que su vida jamás volvería a ser la misma. Miguel no podía apartar la mirada de su teléfono, el corazón latiendo desenfrenado en su pecho. Esta noche algo cambiará, resonaba en su cabeza mientras el sonido de la sirena se apagaba en la distancia. ¿Cómo era posible que todo estuviera pasando tan rápido? Se levantó de la cama y buscó en su mente alguna respuesta que apaciguara su creciente ansiedad. Sabía que debía actuar, pero la oscuridad lo envolvía, y las sombras de los cárteles parecían alargarse en cada rincón. Se embutió en su chaqueta y salió de casa. La brisa fría le golpeó la cara como un recordatorio de la realidad que enfrentaba. Caminó rápido hacia donde había acordado encontrarse con José, el corazón en la garganta y la mente en un torbellino. Cada paso que daba, un eco resonaba en su conciencia: ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿En qué me estoy metiendo? Pero no había vuelta atrás. Al llegar a la calle principal, notó que el ambiente era diferente. La plaza, antes repleta de ruidos y risas, ahora era un panorama de silencio tenso. La gente observaba, sus rostros reflejaban tanto miedo como esperanza. Y en medio de esa agonía, allí estaba José, esperando. Se les notaba a ambos iluminados con una mezcla de adrenalina y temor. Miguel, lo llamó su amigo, acercándose rápidamente. No puedo creer que nos hayamos metido en esto. Pero lo que escuché, te juro que es serio. Viene un grupo del pueblo vecino y están aquí para apoyar nuestra lucha. Las palabras desprendían chispa mientras Miguel sentía el eco de su propia duda. ¿Acaso se atreverían a creer que podían cambiar las cosas de una vez por todas? ¿Pero a qué costo?, murmuró Miguel, dándose cuenta de cómo su voz temblaba. José lo miró con seriedad. No lo sé, pero necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Los cárteles tienen ojos en todas partes. Si se enteran de que estamos organizando
La frase se quedó en el aire, llena de significado. Miguel sintió la urgencia en el ambiente. Era un disparador y un ancla, sabía que se enfrentaban a algo titánico. Voy a convocar a todos de nuevo. Esto no es solo nuestra lucha, debemos resumir lo que tenemos ahora y unirnos con esos apoyos antes de que sea demasiado tarde, dijo, su determinación renovada. Se dirigieron al lugar de la reunión, donde ya había algunos rostros familiares. Laura estaba allí, buscando respuestas en su teléfono. Cuando los vio entrar, levantó la mirada, los ojos llenos de expectativa. ¿Qué pasa? ¿Es algo serio?, preguntó alzando una ceja. José habló con alguien, la gente del pueblo vecino se va a unir a nosotros, explicó Miguel. Aquel grupo se llenó de murmullos, cada cual con sus pensamientos corriendo en direcciones encontradas. Algunos estaban entusiasmados por la idea de una lucha común, pero también había quienes temían por las represalias que eso podría acarrear. ¿Y si nos encuentran antes de que podamos reunir fuerzas? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? La inquietud en la voz de Laura cortó el aire. Si no hacemos nada, el miedo ganará. Esta puede ser nuestra única oportunidad. Miguel los miró, su mirada buscando convencencias en los rostros de sus amigos. Abrieron sus corazones a un futuro incierto mientras sentían la fuerza de lo desconocido. De pronto, un estruendo rompió su discusión. Las luces brillantes de varios vehículos cortaron la noche, arrojando sombras largas sobre el pavimento. Algo grande estaba sucediendo. Los murmullos se detuvieron, se volvieron susurros, y todos miraron hacia la carretera, petrificados. Las puertas de los vehículos se abrieron. Un grupo de hombres salió, sus rostros ocultos bajo pasamontañas. Cuerpos robustos y posturas desafiantes. El aire se tensó, y todos comprendieron lo que estaba en juego. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran aliados o enemigos? La respiración de Miguel se hizo pesada mientras enfrentaba la realidad. En ese momento crucial, todo dependía de una decisión, y de la valentía que todavía quedaba en su comunidad. Todo se definiría en un instante, y el camino por delante se complicaba más de lo que él podría haber imaginado. Justo cuando se sentía atrapado, un grito resonó en la distancia: no dejen que el miedo nos paralice. La incertidumbre era palpable. Miguel sabía que el destino de su hogar pendía de un hilo. ¿Serían capaces de unirse y enfrentar la tormenta, o el miedo los consumiría por completo? La noche solo estaba comenzando. Los hombres que habían salido de los vehículos se agruparon con una confianza asombrosa, como si supieran exactamente el impacto que su presencia tenía en la gente reunida en la plaza. Miguel miró a José y a Laura, su mente un torbellino de emociones. La tensión se volvió casi palpable, un hilo tenso entre el miedo y la resistencia. ¿Quiénes son?, preguntó José en voz baja, tratando de ignorar la sudoración en sus manos. Miguel apenas pudo responder. La inquietud en el aire crecía, y su estómago estaba en un nudo. Un hombre alto, con una voz firme y resonante, se adelantó del grupo. Soy Ramiro, dijo, retirándose ligeramente la capucha del pasamontañas, revelando un rostro surcado por las marcas de una vida de lucha. Vengo de la comunidad de San Pedro, y hemos escuchado lo que están planeando. Venimos a ofrecer nuestra ayuda. Los murmullos crecieron nuevamente. Algunos en la multitud parecían aliviados, otros, como Laura, se mostraban escépticos. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? ¿Cómo sabemos que no son parte del problema?, preguntó Laura, su voz fuerte y desafiante. Porque lo somos todo menos eso, respondió Ramiro, con una determinación sincera en su mirada. Nosotros también hemos sufrido. No más muertes, no más miedo. Es hora de unir fuerzas. La comunidad de San Pedro había sido golpeada duramente por las mismas amenazas que aterraban a Miguel y a sus amigos. Se hablaba de ellos como un pequeño grupo que había resistido con valentía, tratando de recuperar el control de su propia vida. Sin embargo, la dosis de desconfianza siempre estaba presente. Miguel sentía el peso de esa incertidumbre. Pero, ¿cómo iremos a enfrentarlos? Ellos son poderosos, intervino otro de los presentes, con un tono de desesperanza. Son más que hombres armados, tienen recursos, conexiones. Miguel tomó aire profundamente, sintiendo que el momento era crucial. Todos sabemos que tenemos miedo, pero esa misma ansiedad puede convertirse en fuerza si nos unimos. Tal vez no tenemos experiencia, pero tenemos algo que ellos jamás tendrán: la voluntad de luchar por nuestra comunidad, afirmó,
viendo que el grupo lo escuchaba con creciente atención. Si San Pedro ha podido resistir, entonces nosotros también podemos. Las palabras de Miguel resonaron con un eco de esperanza. El grupo comenzó a murmurar entre sí, la chispa de un deseo de cambiar las cosas brillando en sus ojos. Ramiro asintió, notando que ya había algo de fuego en la multitud. Esta no será fácil. Pero si estamos en esto juntos, la unión será nuestra mejor arma. Mientras las palabras se intercambiaban, una sensación de camaradería empezaba a fluir entre los asistentes. Miguel sintió el corazón llegarle a la garganta al ver que unos pocos comenzaban a moverse hacia Ramiro. Se sentía como si la duda, aunque aún presente, comenzara a ceder ante algo más grande. Sin embargo, apenas comenzaban a delinear un plan de acción, el sonido ensordecedor de una bocina interrumpió la discusión. Luces brillantes se encendieron de nuevo, esta vez más cercanas, y se podían distinguir las siluetas de múltiples vehículos marchando hacia la plaza. Una nueva ola de miedo recorrió a la multitud. ¡Son ellos! Llegan los cárteles, gritó alguien. Miguel sintió como si el mundo se detuviera. Con el corazón a mil, se dio cuenta de que el momento decisivo estaba a punto de hacerse realidad. No había más tiempo para dudar, había que elegir. ¿Qué hacemos?, murmuró Laura, la incredulidad en su mirada. La respuesta no era clara, pero Miguel sabía que su próxima palabra podría ser la chispa que encendiera una lucha o la señal para caer en el pánico. Con un grito profundo que recuperó fuerzas de sus entrañas, Miguel se adelantó hacia la multitud, buscando sus miradas. Esto es más que nosotros. Luchemos y hagamos que nuestro miedo se convierta en coraje. Y justo en ese instante, las luces brillantes chocaron en el suelo, revelando no solo a los cárteles, sino también a sus propios recuerdos y pesares. La lucha se perfilaba ante ellos, una batalla no solo por su seguridad, sino por el futuro de sus familias y su hogar. Miguel enfrentó la inminente tormenta, sintiendo como el destino de todos pendía de un hilo. Serían capaces de unirse y desafiar a la oscuridad, o las sombras se tragarían su determinación. La noche estaba lejos de terminar, y una nueva fase de su historia estaba a punto de desplegarse. El ruido de los vehículos se hizo ensordecedor y los corazones de todos comenzaron a latir al unísono, como si la plaza fuera un inmenso tambor resonando con miedo y urgencia. Miguel, decidido a mantener la calma entre el caos, dio un paso hacia la multitud, viendo cómo sus rostros se tornaban pálidos ante la cercanía del peligro. Sin embargo, algo en su interior creció, un calor que lo empujaba a no retroceder, a enfrentar lo que venía. «Formad filas», gritó. La voz de Miguel, aún temblorosa, salió con una fuerza que lo sorprendió. La gente, sorprendida por su arrojo, comenzó a moverse, formando un frente. Ramiro fue el primero en unirse a él. «Vamos, se necesita un líder. Estás firmando una nueva historia para todos». El aire estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y adrenalina. La luminosidad de las luces no solo iluminaba la plaza, también revelaba la desesperación en los ojos de aquellos que luchaban por sus hogares. Miguel se concentró en la multitud, buscando ayuda en los rostros conocidos. Algunos eran amigos, otros vecinos, todos compartían un mismo destino. No tenía más tiempo para perder. Los vehículos se detuvieron, y de ellos descendieron hombres con vestimentas oscuras, armados hasta los dientes. Estos eran los ecos de las amenazas que habían estado acechando. Nadie se movió. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «No les temas. Cuando ellos nos ven, solo ven víctimas», gritó Ramiro alzando la voz por encima del ruido. «Nosotros somos más que eso. Este es nuestro hogar». Un par de mujeres comenzaron a caminar hacia el grupo de hombres armados. Miguel intentó detenerlas, pero sus miradas destilaban determinación. «No», gritó, pero ya estaban en movimiento. Una de ellas, Carla, levantó un cartel que decía: «Queremos vivir en paz». «¿Qué hacen?», pensó Miguel, sintiendo que la valentía y la locura se entrelazaban en momentos peligrosos. El grupo de hombres armados se detuvo, parpadeando con confusión ante aquella inesperada actitud. La plaza quedó en un silencio sepulcral. Los corazones de muchos comenzaron a latir de nuevo. «Esta no es una guerra entre nosotros, es una lucha por nuestra vida», prosiguió Carla, su voz firme resonando en el aire. «Si quieren pelear, que sea con nuestras decisiones, no con balas». Las palabras de Carla repetidas en el eco de la plaza hicieron que el tiempo se detuviera. De repente, algo cambió. Algunos de los hombres armados intercambiaron miradas,
como si la intimidación estuviera comenzando a desvanecerse. Y, en ese instante, Miguel sintió que tenía que actuar. «Arriba. Hagamos que nuestras voces hablen», ordenó Miguel. En ese momento, todos levantaron sus carteles, formando un mural de colores de protesta y coraje. La unión de la humanidad ardió entre ellos como fuego, y las armas se convirtieron en sombras ante la fuerza de sus palabras. Las luces de los vehículos iluminaban el mural de esperanza que se había creado, mientras que por dentro, cada uno de ellos se llenaba de valor en lugar de miedo. La comunidad estaba lista para acoger el cambio. De pronto, un hombre del grupo de los cárteles dio un paso al frente. «¿Por qué deberían tener fe en ustedes?». Su voz era cavernosa y cortante. Ramiro, sintiendo el desafío, levantó su cabeza y respondió: «Porque somos hijos de esta tierra, cada uno de nosotros. Ustedes solo ven enemigos, pero aquí hay familias que luchan por un futuro». La tensión cambió a algo palpable, la incertidumbre flotó en el aire como el eco de una batalla que se avecinaba. Miguel miró a sus amigos, al ver que todos compartían la chispa naciente de la esperanza. ¿Era esto posible? ¿Podrían salir de la oscuridad? De repente, como un trueno lejano, el sonido de los motores de los vehículos continuó rugiendo, un inquietante recordatorio de que no solo estaban luchando por una idea, sino por su vida misma. La noche aún no había terminado y lo que venía podría cambiarlo todo. Miguel sabía que el desenlace estaba cerca, pero el último giro era incierto, podría convertirse en un héroe o sería solo otro rostro en la multitud. Las luces los rodeaban, pero también serenaban la cosecha de valentía. Nadie podía predecir cómo se sentirían al amanecer. ¿Pero alguna vez podrían definir el verdadero significado de ser valientes? La plaza vibraba con una tensión palpable. Miguel sentía el latido frenético de su corazón resonando a través de cada molécula de aire que lo rodeaba. Los hombres armados seguían observando, sus miradas ahora menos desafiantes y más intrigadas. Era como si los rostros de aquellos que protestaban se hubieran convertido en espejos de sus propias dudas. ¿De verdad creen que esto funciona?, preguntó uno de los cárteles, con una voz que apenas podía esconder la incredulidad. Su mirada fija en Carla, quien todavía levantaba su cartel con devoción. ¿Creen que con simples palabras lograrán que nos retiremos? La determinación de Carla parecía brillar en contraste con la oscuridad amenazante de los hombres armados. No se trata de que ustedes se vayan. Se trata de decidir qué tipo de futuro queremos construir. Lo que buscamos es paz, no violencia. Su voz resonaba con una calidez que atravesaba el miedo, y algunos murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, como un canto de esperanza. Miguel aprovechó ese momento. Sintió que las palabras brotaban de su interior como un torrente de energía. Esta no es solo una lucha sobre nosotros. Es sobre nuestras familias, nuestros hijos. No queremos ser parte de la guerra que ustedes traen a nuestros hogares. No deseamos más sangre derramada. Luchamos por el derecho a soñar, a vivir. Las palabras de Miguel resonaban en el aire como un eco de unidad. La multitud se apretó más cerca, sus rostros iluminados por la mezcla de luz y sombras, un mosaico de valentía y temor. Miguel notó que algunos de los hombres armados incluso intercambiaban miradas, dejando entrever que sus corazones también estaban en conflicto, pero la calma no duró mucho. Uno de los hombres dio un paso al frente, y su mirada se oscureció. ¿Y qué harán si decidimos seguir adelante? ¿Va a cambiar algo con sus palabras? La voz era dura, y la amenaza latente en sus palabras era inconfundible. La respuesta de Miguel fue instantánea. Todo puede cambiar. No se trata solo de nosotros, se trata de darnos un futuro. No venimos a pelear. Venimos a construir. Si ustedes quieren ser parte de algo mayor, dejen que la violencia sea una sombra del pasado y acepten la posibilidad de un futuro diferente. Un murmullo creciente emergió de la multitud. La confusión había cambiado a curiosidad, y Miguel sintió que debían aprovechar esa chispa. No necesitamos ser enemigos. Todos tenemos algo que perder. Hagan el sacrificio de escuchar. Hagan el sacrificio de cambiar. La tensión aumentaba. Un silencio se apoderó de la plaza, y Miguel pudo ver en las miradas de los hombres armados algo que no había esperado: incertidumbre. Los guerreros que antes parecían invencibles ahora parecían vacilar. Esa pequeña chispa de duda podía ser el comienzo del cambio. De pronto, un disparo resonó en la distancia. La multitud se estremeció, y la atmósfera se cargó de miedo nuevamente.
Unos segundos después, se oyó un grito que venía de la calle adyacente. Todos en la plaza se giraron, perplejos, esperando lo que vendría. Miguel sintió como el sudor le corría por la cara. ¿Qué está pasando?, murmuró al instante, sintiendo una presión abrumadora en su pecho. La calma que habían logrado construir se desmoronaba, sustituida por una nueva, oscura incertidumbre. La mirada de Ramiro se intensificó mientras señalaba rápidamente hacia un grupo de figuras que se acercaban rápidamente desde el fondo de la calle. «Miren», gritó. «No son solo ellos, hay más». Los corazones de todos comenzaron a latir nuevamente al unísono, ahora más rápido, más desesperado. Miguel sabía que en ese preciso instante podían estar al borde de algo inesperado e irrecuperable. Y en medio del caos, en el eco de la plaza, una pregunta resonó con fuerza: ¿realmente estaban listos para enfrentar no solo a los que tenían armas, sino a otros con un poder aún más grande que podría cambiar sus destinos para siempre? La respuesta podría ser lo que finalmente definiera si todos ellos serían héroes, o simplemente recuerdos olvidados. El caos se desató en la plaza como si todos los elementos del universo se hubieran alineado para crear un instante de tensión insoportable. Las figuras que se acercaban rápidamente eran claramente más numerosas, y sus pasos resonaban con la autoridad de quienes no buscaban diálogo, sino confrontación. Miguel sintió que toda la esperanza que había surgido momentos antes se desvanecía como el humo en el viento. «Cálmense», gritó Carla, su voz luchando por hacerse oír sobre el murmullo creciente. Pero cada palabra parecía perderse en la multitud aterrorizada. La gente comenzó a retroceder, unos pocos incluso a correr. Miguel se aferró al cartel con ambas manos, sintiendo el cartón desgastado como un símbolo de su lucha en un mundo que amenazaba con aplastarlos. «Quédense aquí», ordenó Ramiro, intentando mantener la calma en su voz, aunque sus ojos traicionaban su propio miedo. «No podemos dejar que nos separen. No es momento de huir». La firmeza en sus palabras resonó con fuerza, y algunos comenzaron a regresar a su lugar, buscando consuelo en la unidad. Las figuras a lo lejos ahora eran claramente visibles. Eran más de una docena, vestidas con chaquetas oscuras y portando armas que parecían brillar bajo el sol. Miguel sintió que su corazón se hundía aún más. ¿Quiénes eran? Su mente buscaba respuestas. Pero, entre las sombras que se movían hacia ellos, Joaquín el Chapo se destacó. A medida que avanzaba, su presencia parecía eclipsar a los hombres armados que lo rodeaban. Era un rey tambaleante en su trono, y su mirada intimidante buscaba a alguien en la multitud. «Deténganse», ordenó con una voz que inyectaba temor pero también un rayo de esperanza. Aquella presencia marcaba su llegada como si hubiera sido un llamado a la batalla. Miguel sintió una mezcla de asombro y desasosiego al verlo tan cerca. Realmente estaba allí, enfrentándose a los mismos cárteles que tanto daño habían causado a su comunidad. La tensión era atmósfera pura, casi visible. De pronto, el Chapo levantó una mano. «¿Por qué están aquí? ¿Qué buscan?», preguntó, su tono serio pero con una leve chispa de curiosidad. Era un momento crucial. Él no era un líder capaz de escuchar, sino un dictador en su reino. Sin embargo, esa mirada podría ser una rendija a la redención o el preludio a una violencia incontrolable. Miguel, con la valentía y el miedo saltando entre sus venas, se adelantó. «Estamos aquí por un futuro, no por más guerra. Queremos vivir en paz y hoy se nos presenta una oportunidad». Sus palabras fueron como un eco, resonando en las paredes de incertidumbre. La respuesta del Chapo fue inesperada. Se detuvo y evaluó a Miguel, sus ojos oscuros como un abismo. «¿Y qué te hace pensar que yo sea el hombre para darles eso? ¿Acaso piensan que con palabras van a cambiar una historia de sangre?». Nadie se atrevió a romper el silencio que siguió a esa pregunta. La multitud contenía el aliento, y Miguel sintió como la presión acumulada en su pecho se transformaba en pesado silencio. No había nada que pudiera articular en ese momento. Todo dependía de cómo respondería el Chapo a su desafío. Los murmullos comenzaron a intensificarse entre los cárteles cuando uno de ellos, con rabia contenida, interrumpió. «¿Y qué si nos negamos a escuchar? El poder se impone con la fuerza, no con discursos huecos». Pero antes de que el conflicto pudiera estallar, Miguel se plantó con valentía. «No somos sus enemigos. Esta lucha no tiene por qué ser con sangre. Miro a mi alrededor y veo a hombres que, al igual que ustedes, desean proteger a sus familias. La guerra solo traerá más destrucción.
Una chispa brilló en los ojos del Chapo. Era un destello de curiosidad, tal vez incluso una fragilidad que no se esperaba. Pero, ¿cuánto tiempo se quedaría en pie? Podría haber un diálogo donde había solo confrontación, las balas no eran la única lengua. Miguel lo sabía, pero sería suficiente, y en ese segundo que se sentía eterno, una pregunta vibraba en el aire: ¿sería posible que el hombre temido por muchos se convirtiera en el aliado inesperado por una causa mayor? La plaza estaba a punto de convertirse en el escenario de un encuentro que podría cambiarlo todo. Miguel sintió el sudor en su frente mientras la multitud contenía el aliento. La presencia del Chapo, un hombre envuelto en polémica y temor, parecía dominar el aire que todos compartían. Cada acción, cada susurro de la gente a su alrededor, era un eco de esperanza mezclada con miedo. El silencio se volvió opresivo, cargado de expectativas. «¡Basta!», bramó el Chapo, y con un gesto de su mano hizo que los hombres armados se detuvieran. «Hablas de futuro y de paz, pero en mi mundo, eso no existe. La sangre es lo que habla. ¿Qué puedes ofrecerme a cambio de tu vida y la de los que te siguen?». Su mirada escaneó a los presentes, y por un instante Miguel sintió que el corazón de todos latía al unísono, temiendo lo peor pero anhelando un cambio. «Ofrecemos la vida», respondió Miguel, levantando la voz, desafiando su propio miedo. «Un futuro donde los jóvenes no tengan que elegir entre huir o morir. Queremos parar el ciclo de violencia que ha sido el legado de su reinado». Las palabras, sinceras y firmes, resonaron entre sus compañeros, y algunos comenzaron a murmurar en su apoyo. Un hombre del grupo de cárteles se adelantó, su mirada fija en Miguel. «Podría ser un idealista, pero la realidad del poder es otra. ¿Cuántas veces hemos intentado lo mismo? Los hombres que han tratado de desafiar al sistema han terminado muertos o despojados de su dignidad», dijo, con un aire de menosprecio. El Chapo, que había mantenido su atención en Miguel, ahora se volvió hacia su hombre. «Calla, Rojas», le espetó. «A veces, un idealista puede ser más peligroso que 1000 balas». La tensión creció otra vez. Miguel sentía que esta era su oportunidad, un momento que no podía dejar escapar. «Miren», continuó Miguel, el fervor encendiéndose en su pecho. «No pido que olviden el pasado. No pido que cambien radicalmente de inmediato. Pero nosotros podemos ser la voz de un nuevo comienzo. Ustedes quieren poder, y nosotros queremos paz. Ambas cosas pueden coexistir si tienen el valor de intentarlo». Las expresiones alrededor empezaron a modificar sus matices. Algunos hombres armados entrecerraron los ojos, dudando, mientras otros parecía que simplemente se habían congelado, contemplando lo que decían sus corazones y no sus armas. Sin embargo, el Chapo no se movió. Su mirada detallada, fría y calculadora, reflejaba una mente llena de decisiones. «Crees que este es un juego de palabras, pero la policía de mi pasado no se desvanece con discursos». Los murmullos continuaron, la plaza parecía estar en la cuerda floja. Miguel se sentía como un malabarista en el aire, luchando por mantener todo en equilibrio. No se trata de un juego. Se trata de vidas. De familias destruidas por el miedo y la opresión. Hay un camino diferente, y si te unes a nosotros, podrías ser recordado no como un ladrón, sino como un protector. Un hombre que eligió cambiar su destino. Y así, el susurro del público comenzó a crecer, resonando en sus corazones. Las miradas cruzadas entre los cárteles eran de confusión y desacuerdo, pero esa chispa de duda se encendía en algo más. Finalmente, el Chapo cruzó los brazos. «Tus palabras son afiladas, pero, ¿por qué debería confiar en ti? ¿Qué pruebas tienes de que tus intenciones son reales?». Un silencio aplastante envolvió la plaza. Miguel se dio cuenta de que todo lo que había dicho estaba en juego. Solo había una respuesta que podría convencer al Chapo, y requería que confiara en sí mismo, en su causa. «Demostrémoslo, tú y yo. Tú eres el hombre en el poder. Aquí estoy, dispuesto a arriesgarlo todo para cambiar la historia. ¿Qué dices?». El rostro del Chapo mostraba una mezcla de burla y sorpresa, pero también un leve interés. Mientras la multitud permanecía expectante, un nuevo collar de tensión se formaba en la atmósfera, y se sentía que el destino de muchos pendía de un hilo. «Interesante propuesta, Miguel», dijo al fin el Chapo, dejando caer la tensión en un guiño. «Pero si fallas iremos a barrer lamentablemente a tus esperanzas». Con un ademán, convocó de nuevo a sus hombres. «Los ojos.
de Miguel se abrieron con la revelación de lo que esto significaba. El juego había cambiado. La lucha por el futuro estaba apenas comenzando, pero también estaba llena de riesgos como nunca antes. En ese instante, el reloj marcaba una cuenta regresiva. La decisión estaba en el aire. ¿Sería este el primer paso hacia una nueva era, o el sendero a una mayor destrucción? El sol empezaba a ocultarse, tiñendo la plaza con sombras moradas. Y mientras el Chapo se giraba, un rayo de incertidumbre iluminó sus ojos. ¿Entonces quién dará el primer paso? La plaza vibraba con una tensión palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Miguel dio un paso adelante, su corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Había lanzado el guante, y con cada segundo que pasaba, sabía que debía sostener su posición, no solo por su vida, sino por un futuro que anhelaba desesperadamente. El Chapo se volvió hacia su grupo. Los rostros de los hombres armados eran implacables, pero había un leve titubeo en sus ojos. Miguel lo notó y tenía que aprovechar esa frágil apertura. «Si puedes, haz que tus hombres se retiren», dijo Miguel, sintiendo como si cada palabra hiciera eco a través de la multitud, resonando en el alma de esos hombres. Un verdadero líder no necesita siempre armas a su lado, a veces, el valor se mide en la paz que se elige buscar. «Paz», se rió el Chapo, su risa resonaba como un eco cruel entre los muros. «La paz es una ilusión. Para conseguirla, se necesita sangre, que tú pareces estar dispuesto a derramar. Pero, ¿cuál es tu plan, idealista?» Miguel sintió que la presión aumentaba, pero ya no podía dar marcha atrás. «Es sencillo. Necesitamos crear un espacio, un diálogo en donde todos puedan ser escuchados. Tú y yo, aquí, sin armas. Se pueden poner las cartas sobre la mesa. Pero debemos hacerlo pronto. La gente está cansada de la guerra, de perder seres queridos, de vivir con miedo». Por un momento, el silencio fue imponente. Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer, como una onda de esperanza, un deseo colectivo de que esta locura terminara. La mente del Chapo se movía rápido, como un ajedrecista buscando la jugada perfecta. Había escuchado reclamaciones de poder en el pasado, pero había algo diferente en Miguel, algo que tenía el potencial de cambiar las reglas del juego. «¿Qué tal si hacemos un experimento, Miguel? Tendrás una oportunidad de probar tu teoría. 2 días, una reunión con todos los círculos de este juego. Si al final del tiempo, no demuestras que hay posibilidad de un futuro diferente, lo perderás todo. ¿Listo para arriesgarte?» Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La propuesta era arriesgada, sí, pero era la única esperanza que había en el horizonte. Asintió, sintiéndose descifrado por un fuego interno que lo motivaba. «Lo haré, el Chapo. Lo haré. Pero lo que prometo va más allá de mí. Si tengo éxito, prometo que lo siguiente será llevar nuestra voz a la comunidad. A los que realmente sufren, no ignorar su dolor. Si fallamos, entonces será prueba suficiente de que el cambio no es posible». Una sombra de curiosidad cruzó el rostro del Chapo, y pareció contemplar la mayoría de los rostros expectantes de los hombres a su alrededor. Se giró hacia ellos, buscando sus reacciones. Pero en ese momento, un grito surgió desde la parte trasera de la multitud, interrumpiendo el diálogo. «Miguel, ten cuidado. No puedes confiar en él». La voz era de Julia, su amiga y una de las defensoras de la comunidad. Sus ojos mostraban preocupación. La multitud se volvió hacia ella, y por un instante el miedo regresó, un recordatorio del peligro que enfrentaban. «¿Julia?», gritó Miguel, intentando calmarla. Pero el Chapo levantó la mano de nuevo, esta vez no para callar, sino para permitir que hablara. «¿Por qué temes, chica? ¿Acaso no quieres un futuro mejor?» «No deseas lo que él propone», dijo el Chapo, burlón. La tensión se desplazó centelleante en esa mezcla de esperanza y desconfianza. Miguel reconoció el valor de Julia, incluso en medio del temor. Ella era su voz, un recordatorio de lo que estaban luchando. «Todo ello es por un futuro donde sean escuchadas nuestras voces. No quiero que todo me quede a mí. Julia tiene razón en querer proteger lo que ama, y esa es la clave para nuestro éxito». La plaza, repleta de almas ansiosas, parecía estar en un estado de espera, como si el destino estuviera a punto de firmar un nuevo capítulo. El Chapo se quedó en silencio, su mirada fija en Miguel.
Aquel momento de incertidumbre se sentía electrizante. Entonces, Miguel, ¿aceptas el reto? 2 días. Un futuro. Incierto. Pero esto, créeme, tendrá consecuencias. La convocatoria quedó flotando en el aire, como una promesa de cambio y de peligro. Miguel tragó saliva y asintió. Estoy dentro. Los murmullos nuevamente llenaron el aire, y el destino de todos, por primera vez, parecía inclinarse hacia un nuevo camino. Sin embargo, un temblor de preocupación sacudió su estómago, un ecosistema desgastado podía reaccionar de maneras impredecibles. Mientras los hombres armados comenzaron a dispersarse lentamente, un nuevo dilema empezó a instalarse en el pecho de Miguel. ¿Sería posible mantener a salvo a aquellos que lo habían apoyado durante esta lucha? El sol se ocultaba por completo, dejando un cielo estrellado vacío. Y en la distancia, se escuchó un rugido de motores que regresaban, era una señal de que el tiempo se estaba acabando. ¿Quién más querrá jugar esta partida?, murmuró para sí, mientras el eco del pasado se colaba entre las sombras que ahora acechaban. El aire estaba tenso, un hilo delgado entre la esperanza y la desesperación. Miguel se encontraba en una encrucijada, y el futuro de su comunidad dependía de su valentía. Había aceptado el desafío del Chapo, 2 días para demostrar que era posible un cambio. Las palabras resonaban en su mente, una mezcla de temor y determinación, mientras se retiraba de la plaza, sintiendo las miradas de sus amigos a su alrededor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Miguel se reunió con la gente del barrio, impulsando la idea de un diálogo. Debemos ser la voz que exprese nuestro deseo de paz, les decía. La comunidad se mostraba dividida entre la esperanza de un cambio y el miedo a las consecuencias. Cada encuentro era un desafío, pero Miguel sabía que tenía que mantener la fe. Aquellos días se convirtieron en un maratón de encuentros, de organización. La noche estaba iluminada solo por la luna cuando Miguel y su grupo se adentraron en la plaza, preparándose para aquel encuentro crucial. La tensión en el aire era palpable. El sonido de la multitud vibraba. Cada presencia, cada voz, era un recordatorio del peso que llevaban en sus corazones. José, al lado de Miguel, compartía su inquietud. ¿Estás seguro de este plan? El Chapo no es alguien con quien jugar, murmuró. Es el momento, José. No podemos dejar que el miedo decida por nosotros, respondió Miguel. La seguridad que sentía había evolucionado. Reunió a todos en la plaza, y confrontándolos con sus temores, empezó a hablar. Este es nuestro momento. No se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Queremos que nuestros hijos puedan soñar un futuro sin miedo. Si no arriesgamos, nunca tendremos la oportunidad de llegar a ser algo más. Los murmullos se convirtieron en ecos de apoyo. La idea de un cambio comenzó a tomar forma, y las miradas de incertidumbre se transformaron en una chispa de luz. Fue así como, el segundo día, la plaza se convirtió en el lugar de convergencia de comunidades. Gente de pueblos cercanos se unió a ellos, dispuestos a ser parte de la transformación. Cuando llegó el momento del encuentro con el Chapo, el corazón de Miguel latía con fuerza. Se enfrentaron en la plaza, y Miguel sintió la mirada penetrante de él, cargada de historias y decisiones tomadas en la oscuridad. Vas a tener tu oportunidad, Miguel, dijo el Chapo. Pero si no puedes convencerme, las consecuencias serán severas. Las palabras desnudaban la realidad. La presión aumentaba, pero Miguel se sintió invadido por la misma fuerza que había movilizado a su comunidad. Dijo lo que su corazón anhelaba: los hombres que están aquí no son solo números ni peones. Son padres, madres, hijos e hijas que quieren vivir en paz. ¿No ves? Por cada vida que se pierde un futuro. Las palabras se esparcieron por la plaza, reverberando en los corazones de quienes lo escuchaban. El coloquio comenzó a transformarse. Cada historia contada por los presentes fue un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. El Chapo, con el rostro impasible, comenzaba a mostrar pequeñas grietas en su fachada. Tú tienes valor, muchacho. Tu voz es fuerte, pero tu miedo también es real. Este lugar está marcado por la violencia. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer?, preguntó, cruzando los brazos. Te ofrezco un acuerdo, respondió Miguel con fervor. Si nos permites iniciar los diálogos, nosotros nos comprometemos a actuar como mediadores, a ofrecer soluciones y no más violencia. Podemos construir un puente. Solo te pido que nos des la oportunidad de demostrar que hay un camino diferente. El silencio se extendió con una intensidad palpable.
La multitud contuvo la respiración, y Miguel pudo sentir cómo los corazones de todos se unían en un solo latido. Los ojos del Chapo eran un abismo, y ante él, Miguel supo que se estaba jugando no solo su vida, sino la de todos los que habían creído en él. «Te daré la oportunidad», dijo el Chapo finalmente, con una voz que resonaba más como un desafío que como una concesión. «Pero recuerda, si fallas, serás él responsable de las consecuencias que caigan sobre tus hombros y los de tu gente». Un susurro de alivio recorrió la multitud. Miguel asintió, sabiendo que cada palabra contaba. «Gracias, solo te pido que confíes en nosotros un momento, y verás que la paz que anhelamos también puede ser parte de tu legado. No más balas, solo palabras y apertura». A medida que las realidades empezaban a trazar nuevas sendas, en el fondo de su ser, Miguel sentía que esta era la entrega del amor por su comunidad. El eco de sus promesas era un faro que brillaba incluso en la oscuridad. Con cada día que pasaba, la comunidad se unía más, abandonando la sombra del miedo y enfrentando juntos a los demonios. Se organizaban reuniones, charlas, y estrategias para crear un futuro que hasta hacía poco parecía imposible. Miguel sabía que el camino sería sinuoso, pero ya no estaba solo. La unión de sus voces era su mayor fortaleza. Meses después, su hogar había cambiado. El diálogo había comenzado a dar frutos. Y, aunque las cicatrices de la violencia estaban aún presentes, el fuerte deseo de construir un futuro más brillante lo había reemplazado. Los rostros de la comunidad mostraban ahora sonrisas renovadas, historias de esperanza que volvieron a florecer. Miguel, observando a su madre rezar de nuevo, ahora con la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto, sintió que el amor finalmente había ganado la batalla. Las sombras se estaban desvaneciendo. El miedo había perdido su poder y así, con la voz alzada y el corazón lleno, comprendió que no solo habían luchado por su hogar, sino que habían redefinido su identidad. En la lucha pacífica por la vida, de aquellos tiempos de dolor había surgido una nueva comunidad unida por sueños compartidos. La historia concluyó en un abrazo, en el poder de las palabras y el amor por la familia, demostrando que, juntos, podían desafiar incluso a las sombras más oscuras. Ahora te invito a unirte a esta historia transformadora. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo, y deja un like ahora para que el algoritmo pueda expandir nuestro mensaje. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre esta increíble transformación. Y recuerda, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este bello reflejo de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer del mundo un lugar mejor. No esperes ni un segundo más.